La inmigración solía ser sinónimo de esperanza. Hoy, en muchos lugares, se ha convertido en sinónimo de tensión. Las ciudades están cambiando demasiado rápido. Las escuelas no dan abasto. Los hospitales funcionan al límite. El mercado inmobiliario se ha convertido en un juego injusto. Las comunidades se cierran, las culturas chocan. Lo que antes era integración, ahora es conflicto. Y los inmigrantes también lo sienten. Llegan llenos de planes, pero se encuentran con puertas cerradas, burocracia, prejuicios e invisibilidad. Cuando no son rechazados por quienes los acogen, son olvidados por quienes los trajeron. Hoy, Bello Mundo te llevará a 10 países donde el rápido aumento de la inmigración ha abierto heridas sociales, dividido comunidades y enfrentado a todos contra todos. Se ha convertido en una cuestión urgente. Algunos ya te los imaginas, otros te sorprenderán, y el último de la lista te impactará. Número 10. Irlanda. En los últimos años, Irlanda ha pasado de ser un país que enviaba a sus hijos al extranjero a convertirse en el nuevo hogar de miles de inmigrantes. Sí, parece que las tornas han cambiado. Durante décadas, la imagen de Irlanda era la de un pueblo que se marchaba en busca de oportunidades, pero con el crecimiento económico, la llegada de empresas tecnológicas y la fama de ser un país acogedor, la marea ha cambiado. Hoy en día, Irlanda se ha convertido en un destino codiciado por quienes quieren empezar una nueva vida en Europa. Actualmente, el 12% de la población, lo que representa casi 1 de cada 8 personas, ha nacido fuera del país. Brasileños, indios, polacos, nigerianos, rumanos, todos llegan en busca de algo mejor. Pero el crecimiento de la población extranjera ha sido más rápido de lo que la infraestructura irlandesa ha podido seguir. La crisis de la vivienda se ha convertido en un problema nacional. Faltan casas, los alquileres se han disparado y familias enteras viven en habitaciones alquiladas o en refugios improvisados. Quienes llegan ahora se encuentran con un mercado saturado y, a menudo, hostil. La convivencia entre locales e inmigrantes ya empieza a generar roces. En las ciudades más pequeñas hay residentes que dicen que ya no reconocen su propio barrio. En Dublín se han intensificado las protestas contra los centros de acogida de refugiados, algunas de las cuales han terminado en enfrentamientos. Pero los propios inmigrantes también se enfrentan a barreras, dificultad para legalizar su situación, falta de oportunidades laborales acordes con su formación profesional y una constante sensación de no pertenecer. Incluso hablando inglés, muchos se topan con un muro invisible, la preferencia por los locales. Irlanda aún está lejos de vivir una crisis migratoria como la de otros países europeos, pero las señales están en el aire, y si se ignoran ahora, el precio en el futuro puede ser alto. Número 9. Portugal. Durante años, Portugal fue considerado una de las puertas de entrada más accesibles de Europa. El clima templado, el bajo coste de la vida, el estilo de vida tranquilo y las políticas migratorias flexibles han atraído a miles de personas de diferentes partes del mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos, este país que era tan acogedor se enfrenta a un difícil dilema. ¿Cómo seguir acogiendo bien cuando la estructura ya no da abasto? Hoy en día, alrededor de 1,5 millones de extranjeros viven en Portugal, el triple que hace una década. Solo entre 2022 y 2023, el número de brasileños en el país pasó de 276.000 a más de 500.000. Esto sin contar comunidades enteras procedentes de la India, Bangladesh, Pakistán, Nepal y países africanos de habla portuguesa. Este cambio acelerado ha tenido un impacto directo en la vida cotidiana de los portugueses. El número de alumnos extranjeros en las escuelas públicas se ha cuadruplicado. La demanda de atención en los centros de salud se ha disparado. Y la presión sobre los sistemas de vivienda y seguridad social
no deja de crecer. Muchos portugueses se quejan de que ya no pueden recibir atención médica con rapidez, que los alquileres se han vuelto impagables y que el aumento de la población ha provocado conflictos culturales en varias regiones. El discurso anti-inmigración ha crecido tanto que los radicales han ganado fuerza en las últimas elecciones, y el nuevo gobierno ya ha comenzado a actuar. Solo en junio de 2024, el gobierno anunció la expulsión de casi 34.000 inmigrantes a los que se les había denegado la residencia. La justificación es que el sistema de acogida anterior estaba sobrecargado, carecía de criterios y de control. Pero la culpa no es solo de los que llegan. Muchos de estos inmigrantes llegaron de forma legal, en busca de trabajo, estabilidad y una oportunidad para empezar de nuevo. El problema es que Portugal abrió demasiadas vías, como el antiguo mecanismo de manifestación de interés, sin tener la estructura necesaria para hacer frente al volumen de personas que llegaron. El resultado de todo ello es un país dividido, entre el orgullo de ser acogedor y la sensación de haber ido demasiado lejos, demasiado rápido. El resultado de todo ello, un país dividido entre el orgullo de ser acogedor y la sensación de haber ido demasiado lejos y demasiado rápido. Número 8. Canadá. Cuando se hablaba de inmigración exitosa, Canadá era casi siempre el ejemplo. Un país planificado, multicultural, con estructura y fama de tratar bien a los recién llegados. La fórmula parecía funcionar, hasta que empezó a pesar. En los últimos años, el gobierno ha apostado fuerte por la llegada de nuevos inmigrantes. Solo en 2022 hubo más de 1 millón de nuevos residentes permanentes. La idea era renovar la mano de obra, impulsar la economía y equilibrar el envejecimiento de la población. Pero la realidad llamó a la puerta. Faltan viviendas, los alquileres se han disparado y los servicios públicos, como la sanidad y la educación, funcionan al límite. Ciudades como Toronto y Vancouver están saturadas. Lo que antes era motivo de orgullo, ahora es motivo de preocupación. Quienes llegan a menudo se encuentran con un mercado estancado, barreras para convalidar sus títulos y dificultades para conseguir un trabajo digno. Y los que ya están allí comienzan a quejarse de la presión sobre los servicios y de la pérdida de la identidad local. Como era de esperar, el debate se ha calentado. Por un lado, hay gente que pide más control en las fronteras. Por otro, los que siguen viendo a Canadá como una promesa de nueva vida y defienden la libertad de entrada y salida de quienes quieran llegar. El país aún se mantiene en pie, pero incluso los más optimistas admiten que el modelo canadiense necesita un respiro. Número 7. Bélgica. Ocupando ahora el 7º lugar entre los países que enfrentan grandes desafíos con la inmigración, se encuentra Bélgica, un país pequeño, pero que desde hace años acumula tensiones en sus principales ciudades. Bruselas, Amberes y Lieja se encuentran entre las más afectadas. En muchos barrios se han creado entornos de exclusión social, tensión constante y una distancia cada vez mayor entre la población local y las comunidades de origen marroquí, africano y de Oriente Medio. Esta falta de integración ha puesto de manifiesto un problema que va más allá de las diferencias culturales. La delincuencia organizada ha ganado terreno. El ejemplo más conocido es la llamada Mocro Mafia, una red de narcotráfico internacional que surgió en comunidades marroquíes y hoy opera en toda Europa. Pero la delincuencia no es la única preocupación. La división social se manifiesta en las escuelas, los hospitales e incluso en los símbolos nacionales. En la categoría sub-15 del fútbol belga, por ejemplo, pocos jugadores tienen ascendencia belga. En otras palabras, el país está cambiando y no todos están preparados o dispuestos a afrontarlo. Por un lado, hay quienes defienden leyes más duras y un control estricto de las fronteras. Por otro, hay quienes denuncian el abandono de barrios enteros, donde los jóvenes inmigrantes crecen sin acceso digno a la educación, al empleo
o a cualquier perspectiva real de futuro. Bélgica sigue tratando de encontrar el equilibrio entre el multiculturalismo que siempre ha defendido y la creciente presión por la seguridad, la identidad y la estabilidad. Pero mantener ese equilibrio es cada vez más difícil. Número 6. Países Bajos. Continuando nuestro viaje, llegamos ahora a los Países Bajos, uno de los países más liberales del mundo, que hoy en día también se enfrenta al peso de un debate cada vez más dividido: la inmigración. Durante mucho tiempo, los Países Bajos fueron considerados un símbolo de tolerancia, diversidad y derechos civiles. Pero en los últimos años, esa imagen ha dado paso a una realidad más compleja. Barrios enteros de Ámsterdam, Róterdam y La Haya han cambiado de aspecto. En muchos de ellos, los neerlandeses nativos se han convertido en minoría, y con ello han surgido los roces. La llegada masiva de inmigrantes del norte de África, Oriente Medio y antiguas colonias como Surinam e Indonesia ha acelerado profundos cambios culturales. La integración, que antes parecía natural, es hoy motivo de acalorados debates. Mientras los musulmanes rezan en las plazas centrales, grupos nacionalistas reclaman el rescate de la llamada identidad holandesa. Los datos muestran que esta división no es solo una percepción. Las voces radicales y los movimientos identitarios han ganado fuerza en las últimas elecciones, con propuestas más duras en materia de seguridad, fronteras y control de la población. La tensión se siente en las escuelas, en las oposiciones y hasta en la representación nacional. En 2023, un episodio se convirtió en símbolo de esta transformación. El título de Miss Holanda fue otorgado a una mujer trans, Ricky Valerie Cole. Nació en el país y tiene ascendencia de las Islas Molucas, en Indonesia. Para algunos, una señal de progreso. Para otros, la prueba de que el país ya no sabe quién es. Lo cierto es que Holanda sigue funcionando, sí, pero en medio de un torbellino de dudas. Dudas sobre el futuro, sobre los límites de la inclusión y sobre qué significa, al fin y al cabo, ser holandés. Número 5. República Dominicana. Al llegar a nuestro top 5, cruzamos el Atlántico y aterrizamos en el Caribe. Pero no es por sus paradisíacas playas que la República Dominicana aparece aquí. El país vive una de las tensiones migratorias más delicadas de América Latina. La frontera con Haití es un punto de paso constante y a menudo incontrolado. Cada día, miles de haitianos cruzan ilegalmente en busca de una vida mejor. Huyen de la miseria, la inestabilidad política y la violencia extrema. Pero al llegar a la República Dominicana, se enfrentan a otro tipo de barrera: los prejuicios, la informalidad y el riesgo de deportación. Hoy en día, más de 500.000 haitianos viven en la República Dominicana, muchos de ellos en situación irregular. En algunas regiones agrícolas, la presencia haitiana ya supera a la población local, y la convivencia no siempre es pacífica. El impacto se nota en los hospitales, donde las parturientas haitianas abarrotan la red pública, generando protestas. En las escuelas, crece el número de niños que no hablan bien español. Y en el mercado laboral, la informalidad y la explotación son la norma para quienes no tienen documentos. El gobierno intenta endurecer los controles. En 2023 se reanudaron las deportaciones masivas, pero se trata de una crisis crónica que se arrastra desde hace décadas y no hace más que empeorar. Entre los dominicanos crece el temor de que el país esté siendo tomado. Entre los haitianos, el miedo es otro: vivir en un lugar donde nunca serán aceptados y no poder volver a casa, porque está en ruinas, un verdadero infierno en la tierra. La frontera entre estos dos países es más que geográfica. Es social, histórica, racial y económica. Y por ahora, parece cada vez más difícil encontrar un punto de equilibrio. Número 4. Italia.
En cuarto lugar de nuestro ranking se encuentra Italia, uno de los países más afectados por la presión migratoria en Europa y, al mismo tiempo, uno de los que más dificultades tiene para hacerle frente. En los últimos años, la costa italiana se ha convertido en la principal puerta de entrada para quienes cruzan el Mediterráneo en busca de refugio. Sin embargo, esta travesía, que casi siempre se realiza en embarcaciones precarias, no solo trae esperanza, también supone un enorme desafío para las autoridades italianas. La crisis alcanzó un punto crítico en septiembre de 2023, cuando la pequeña isla de Lampedusa, con menos de 7.000 habitantes, recibió a más de 7.000 inmigrantes en solo 2 días. El alcalde declaró el estado de emergencia y la imagen dio la vuelta al mundo. En este contexto se produjo la dura declaración de la primera ministra Giorgia Meloni. No permitiré que Italia se convierta en el campo de refugiados de Europa. Además, acusó a las redes criminales de vender falsas promesas de travesías seguras, comparando a estas organizaciones con agencias de turismo de la muerte. La situación se ha convertido en un tema central del debate europeo. Italia exige solidaridad a otros países de la Unión Europea, pero encuentra resistencia. Mientras tanto, la realidad en las calles habla por sí sola. El sistema de acogida está sobrecargado. Los barrios periféricos de ciudades como Roma y Nápoles se han convertido en zonas de tensión. Los jóvenes inmigrantes crecen sin integración, sin acceso real a oportunidades y, a menudo, sin perspectivas. Italia intenta equilibrar la compasión con el pragmatismo, los derechos humanos y el control de las fronteras. Pero, hasta ahora, parece que el país solo apaga incendios y cada nueva ola migratoria reaviva las brasas. Número 3. Alemania. En tercer lugar de nuestra lista, en lo que respecta a los retos de la inmigración, se encuentra Alemania, una de las mayores potencias económicas del mundo, pero que lleva décadas intentando resolver un dilema: cómo integrar a millones de inmigrantes y sus descendientes en una sociedad que, a menudo, no los considera parte de ella. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país recibió a miles de trabajadores extranjeros, principalmente turcos, que ayudaron a levantar la economía. Lo que iba a ser una ayuda temporal acabó convirtiéndose en algo permanente. E incluso después de varias generaciones, los hijos y nietos de esos inmigrantes siguen marginados. Hay una frase muy repetida allí que dice mucho sobre esta situación. Si un pato nace en un gallinero, no se convierte en gallina, sigue siendo un pato. Así es como muchos alemanes siguen viendo a quienes nacieron en el país, hablan el idioma, crecieron en las mismas calles, pero tienen un apellido turco, árabe o africano. Para una parte de la sociedad, estas personas nunca serán realmente alemanas. Esta exclusión se refleja en las cifras y en la vida cotidiana. Hay barrios enteros segregados, escuelas con bajo rendimiento y altos índices de desempleo entre los jóvenes de origen inmigrante. La tensión es real y creciente. Tanto es así que muchos expertos afirman que la revuelta que estalló en Francia en 2005 podría fácilmente repetirse aquí. Más recientemente, la llegada masiva de refugiados sirios y afganos ha reavivado el debate. El gobierno ha creado programas de acogida, pero se ha topado con obstáculos culturales, económicos y políticos. Los grupos extremistas han ganado terreno, promoviendo discursos duros sobre la identidad y defendiendo las deportaciones a gran escala. El país que un día se reconstruyó con la ayuda de los inmigrantes, ahora parece no saber cómo convivir con ellos. Número 2. Inglaterra. En el segundo lugar de nuestra lista se encuentra el Reino Unido, especialmente Inglaterra, un país que alguna vez simbolizó el imperio, la tradición y la estabilidad, y que hoy intenta comprender su nueva identidad en medio de una de las mayores transformaciones sociales de su historia reciente. Pasear por Londres lo deja claro.
Barrios enteros han cambiado por completo en pocos años. La diversidad salta a la vista y también alimenta los conflictos. Hay regiones donde casi no se oye hablar inglés, y los antiguos residentes dicen que ya no reconocen el lugar donde nacieron. La convivencia entre culturas diferentes, antes celebrada como símbolo de tolerancia, ahora es motivo de tensión. Las explosiones de xenofobia, los ataques a centros de acogida, las protestas y la radicalización religiosa se han vuelto más comunes. El Reino Unido sigue siendo uno de los destinos más buscados del mundo, pero la realidad es otra. El sistema de salud pública está sobrecargado, el mercado laboral es más competitivo y el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema nacional. En este contexto, los inmigrantes y sus hijos intentan establecerse en un país que no siempre los acepta. El auge del extremismo también ha dejado huella. Los movimientos radicales han crecido con discursos contra la inmigración, prometiendo recuperar el control del país. Y para muchos británicos, la inmigración se ha convertido en la culpable de todo, desde el desempleo hasta el colapso de los servicios públicos. Incluso en el fútbol se nota la tensión. En la selección sub-17 de Inglaterra, 9 de los 11 titulares no tienen ascendencia inglesa directa. Para algunos, esto muestra una nueva Inglaterra, moderna y diversa. Para otros, es una señal de pérdida de identidad. El país está dividido entre el orgullo y el resentimiento, la tradición y el cambio, y entre quienes ven en la diversidad una fuerza y quienes la ven como una amenaza. Número 1. Francia. En lo más alto de nuestra lista se encuentra Francia, el país que quizá mejor representa el colapso del modelo de integración europea. Al igual que ocurrió en Alemania, Francia también abrió sus puertas por necesidad. Durante décadas necesitó trabajadores procedentes del norte de África, Oriente Medio y antiguas colonias. Vinieron para hacer los trabajos que nadie quería, reconstruir un país devastado por la guerra y mantener la economía en funcionamiento. A cambio, recibieron promesas de oportunidades e inclusión. Pero esas promesas no se cumplieron. Los hijos y nietos de esos inmigrantes crecieron en barrios periféricos, con escuelas precarias, pocas perspectivas y la constante sensación de no pertenecer. Vivían al margen como ciudadanos de segunda clase. Cuando se atrevían a protestar, se les silenciaba con insultos y etiquetas como hijos ilegítimos, bastardos del sistema, entre otras perlas agresivas. En 2005, todo estalló. La muerte de 2 adolescentes, Zied Benna y Bouna Traoré, que murieron electrocutados al intentar esconderse de la policía, fue la chispa. No estaban cometiendo ningún delito. Solo huían porque tenían miedo. Miedo de una policía que, para muchos jóvenes de los suburbios, representa más una amenaza que una protección. La presión cultural se convirtió en una bomba de relojería. La tensión llega incluso al fútbol. La selección francesa, campeona del mundo en 2018, estaba compuesta en su mayoría por jugadores con raíces africanas. De los 23 atletas convocados, 14 tenían ascendencia africana, siendo hijos o nietos de inmigrantes procedentes de países como Camerún, Mali, Guinea, Senegal, Argelia, Congo, Togo y Mauritania. Para algunos es un símbolo de diversidad, para otros un reflejo más de que el país ha perdido su identidad. Hoy, Francia intenta encontrar el equilibrio entre el ideal de igualdad, libertad y fraternidad, y una realidad marcada por la desigualdad, la desconfianza y el enfrentamiento. Es el país europeo que más sufre los efectos del fracaso de la integración, y quizás el que más necesita encontrar una salida antes de que las divisiones sean irreversibles. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por los 10 países que, de diferentes maneras, están tratando de lidiar con el impacto de la inmigración masiva. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que la inmigración es realmente el problema?
¿O el verdadero colapso radica en la forma en que los países eligen lidiar con ella? No olvides suscribirte aquí en Bello Mundo, activar la campana y, por supuesto, dejar en los comentarios lo que te ha parecido esta lista. Y si tienes sugerencias para los próximos vídeos, nos encantaría escucharlas. Muchas gracias por vernos y nos vemos en nuestra próxima aventura.